Bienvenidos estudiantes a esta nueva semana de labores, semana 8, que va del 29 de junio al 3 de julio. En este momento les voy a presentar su desafío semanal. Este es un problema de aplicación de un proceso adiabático. Entonces, si 5 moles de un gas ideal, vamos a anotar el número de moles, nos dan el coeficiente adiabático. Este valor de gamma es igual a 1.4, lo cual significa que es un gas diatómico. Si fuera un gas monoatómico tendría un valor de 1.66. Entonces, dice que este gas se expande adiabáticamente, es decir, pasa de un volumen menor a un volumen mayor, desde una presión de 7 atmósferas. Aquí estamos trabajando en este problema con atmósferas. Y estamos trabajando con litros, lo pongo para referencia. Entonces, el volumen inicial, vamos a anotar primero presión inicial, tenemos 7 atmósferas. Tenemos un volumen inicial de 19 litros y un volumen final de 39 litros. Una vez que hemos descrito lo que ha ocurrido con el gas, podemos contestar la primera pregunta. ¿La presión final del gas cuál es? Entonces vamos a la gráfica y nos damos cuenta que la presión final del gas va a ser menor que la inicial, puesto que el gas se expandió. Entonces, en un proceso adiabático hay que tener en cuenta que hay una constante en este proceso. Esa constante me la da el producto de la presión por el volumen elevado al coeficiente adiabático. Esto es algo que se mantiene, como lo decía, con un valor constante. Lo que significa que la presión inicial por el volumen inicial elevado al coeficiente adiabático va a ser igual a la presión final por el volumen final elevado a ese coeficiente. De aquí podemos entonces encontrar la presión final. La presión final va a ser igual a la presión inicial por el volumen inicial elevado a la gamma, cuando digo gamma me refiero al coeficiente adiabático, dividido para el volumen final elevado a ese valor. Entonces nos queda, si queremos expresarlo de una mejor forma matemáticamente, tenemos por el volumen inicial sobre el volumen final elevado a ese coeficiente. Entonces, la respuesta la pide en atmósferas, entonces no voy a hacer ningún cambio. Entonces, PF, que es la presión final, va a ser igual a la presión inicial, tenemos que es de 7 atmósferas, y eso multiplicado por volumen inicial, que tenemos que es 19 litros, dividido por el volumen final, que es de 39 litros. Y esto elevado al coeficiente adiabático, que en este caso es de 1.4. Entonces, al resolver esta operación, nos queda 2.56 atmósferas. Entonces estamos listos para poner ese valor en nuestra primera respuesta. Vamos a hacerlo. Entonces, ponemos en la primera respuesta 2.56 atmósferas. Ahora vamos a contestar la segunda. La temperatura inicial del gas. Para la temperatura inicial del gas, voy a hacer un espacio en esta parte para contestar la segunda pregunta. Entonces, voy a recurrir a la ley de los gases para poder responder por la temperatura inicial. Entonces, la ley de los gases, presión por volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Entonces, en el estado inicial tendríamos la presión inicial, el volumen inicial, el número de moles, la constante universal de los gases y la temperatura inicial.
tenemos entonces que temperatura inicial es igual a presión inicial, volumen inicial, dividido para el número de moles por la constante de los gases. Temperatura inicial. No voy a hacer ningún cambio de unidades, puesto que la constante de los gases la tengo en unidades de atmósfera litro, que es lo que tengo como unidades. Presión en atmósfera, volumen en litros. Entonces tengo que la presión inicial es de 7 atmósferas, el volumen inicial es de 19 litros, número de moles 5 moles por 0.082. Recuerden que la respuesta de esto viene en Kelvin, ¿no? Entonces, al resolver esta operación, me queda 324.39 Kelvin. Entonces tenemos aquí la respuesta de la pregunta 2. Vamos a marcarla. Entonces tenemos la respuesta de la pregunta 2. Vamos a responderla en el cuestionario. Entonces, la pregunta 2 tiene por respuesta 324.39 Kelvin. Podemos ya contestar la temperatura final del gas también. Podemos usar la misma ecuación que usamos para la pregunta 2. Entonces, pregunta 3. Temperatura final. Puedo usar la misma ecuación. Entonces, tenemos, solo que en este caso será las variables de estado al final. Presión final, volumen final, el número de moles es el mismo y la constante universal de los gases. Tenemos entonces, la presión final, 2.56 atmósferas por el volumen final, que ya sabemos que es de 39 litros, por el número de moles y por la constante universal de los gases. Esto me da como resultado una temperatura que espero es menor, 243.51 Kelvin. Tenemos entonces la respuesta a la pregunta 3, justamente la temperatura final. Ya podemos contestarla en el cuestionario. Listo, hagámoslo entonces. Tenemos aquí 243.51. Vamos entonces a contestar la última pregunta, que se refiere al trabajo hecho por el gas en este proceso de expansión adiabático. Para ello voy a borrar la pizarra y así poder comenzar a explicar cómo se obtiene el trabajo hecho por el gas en esta expansión adiabática. Entonces, lo primero, recordar que teníamos una constante para este proceso que lo obteníamos con el producto de la presión por el volumen elevado al coeficiente adiabático. Si yo de esta ecuación despejo la presión, obtendría esa constante dividido para el volumen elevado al coeficiente adiabático. Entonces, por definición, el trabajo hecho por el gas es el negativo de la integral de la presión por el diferencial de volumen. Evaluado desde un volumen inicial hasta un volumen final. Listo. Entonces, tenemos que reemplazar la presión con la ecuación que acabamos de encontrar. Entonces, el trabajo va a ser igual al negativo de la integral de esa constante K dividido para el volumen
elevado a la gamma, cuando digo gamma es el coeficiente adiabático, por el diferencial de volumen entre el volumen inicial y el volumen final. Nos queda entonces que el trabajo va a ser igual al negativo, tal como lo hemos hecho en otros problemas. Lo que sea constante sale del integral. Entonces del integral sale el valor de K. Y nos queda entonces la integral evaluada entre el volumen inicial y el volumen final de dB diferencial de volumen sobre el volumen elevado al coeficiente adiabático. Vamos a reescribir esto para verlo de una mejor manera. Tenemos menos K por la integral evaluada entre BO y BF, y vamos a escribir este denominador en el numerador, para lo cual solo debo cambiarle el signo al exponente por el diferencial de volumen. Entonces, el trabajo hecho por el gas es menos K. Ahora vamos a resolver la integral. Entonces, ¿cómo se resuelve esa integral? Cuando tengo la variable elevada a un exponente, ¿cómo se integra? Pues a ese exponente le sumo 1 y luego lo divido para el exponente resultante, es decir, menos gamma más 1. Y esto se evalúa entre el volumen inicial y el volumen final. Entonces el trabajo va a ser igual a menos K y vamos a efectuar la evaluación entre los dos límites. Voy a poner el signo de fracción y recordar que en esta operación donde voy a restar, el denominador va a ser el mismo. Entonces el denominador lo mantengo igual. Listo. Entonces vamos a evaluar BF. En vez de B, voy a poner BF elevado a la menos gamma más 1. Y le voy a restar la evaluación en el volumen inicial. Entonces ahora me va a quedar volumen inicial elevado a la menos gamma más 1. A partir de aquí, ¿qué necesitamos para reemplazar? Vamos a hacerlo en orden. K, habíamos dicho que era una constante, que era el producto de la presión por el volumen elevado a la gamma. Podemos usar el estado inicial o el estado final. Entonces, si usamos el inicial, tendríamos la presión inicial, volumen inicial elevado a la gamma. En este caso, ya no puedo trabajar en atmósferas ni en litros, porque yo espero que el trabajo obviamente me salga en joules. Entonces, si yo tengo una presión, en este caso, de 7 atmósferas, ¿cómo las convierto en pascales? Por 101.300. Entonces, con eso convertimos las atmósferas a pascales. Luego, el volumen inicial es de 19 litros. Como lo hemos hecho en problemas anteriores, ¿cómo transformo litros a metros cúbicos? Simplemente ese valor lo divide para 1000. Entonces, si tenemos un volumen inicial de 19 litros, al momento que usted lo divide para 1000 para que se hagan metros cúbicos, me queda 0.019. Entonces ya está el volumen en metros cúbicos. Y esto lo elevo al coeficiente adiabático, que sería 1.4. Con esto, la constante que voy a usar tiene un valor de 2760.34. ¿Qué más necesito? Bueno, el volumen final
son 39 litros, lo divido para 1000 para hacer los metros cúbicos. Entonces tengo 0,019 metros cúbicos y tengo 0,039 metros cúbicos. Bueno, aquí tengo una resta de exponentes. Si ustedes evalúan esto, tendrían que menos el coeficiente adiabático más 1, vamos a reemplazar, esto vale menos 1.4 más 1, lo cual nos va a quedar menos 0.4. Entonces ya tengo este exponente. Entonces vamos a reemplazar el volumen inicial, el volumen final, el valor de K y el exponente para encontrar el trabajo. Tenemos entonces que trabajo va a ser igual. ¿Cuánto valía K? K valía 2760.34. Vamos dentro de los corchetes. Tenemos entonces el volumen final era de 0.039 metros cúbicos elevado a, y esto nos daba menos 0.4 menos el volumen inicial 0.019 metros cúbicos elevado a la menos 0.4 y en el denominador tengo justamente el menos 0.4. Al resolver toda esta operación nos queda que el trabajo va a ser igual a menos 8419.73 joules. Esta sería la respuesta de la cuarta pregunta. Y es algo lógico que el trabajo sea negativo. ¿Por qué? El cambio en la energía interna del gas, ustedes saben que es igual al calor más el trabajo. Si es un proceso adiabático, no hay transferencia de calor en el sistema, entonces el calor es igual a 0. Por lo tanto, el cambio de energía interna en el gas es igual al trabajo. El cambio de energía interna sería igual entonces a menos 8419.73 joules. ¿Por qué el cambio de energía interna es negativo? Puesto que hubo una disminución de la temperatura. Pasamos de una temperatura mayor, pasamos a una temperatura menor. Entonces hubo una disminución de la temperatura. Por lo tanto, el cambio de energía interna es negativo. Entonces, en un proceso adiabático no entra ni sale energía del sistema por calor. Tenemos entonces que el cambio de energía interna es directamente el trabajo hecho en el gas. Vamos a poner la respuesta. Tenemos entonces, cuarta pregunta, sería menos 8419.73. Antes de pulsar enviar y terminar para ver si hemos superado el desafío, recordar una vez más que debe usar el punto como separador decimal. Es decir, el punto lo uso en todas mis respuestas como separador entre enteros y decimales. No se usa la coma. Esto lo digo una vez más porque la validación del algoritmo de este tipo de preguntas se hace con el punto decimal. Listo, entonces vamos a ver si hemos superado el desafío. Listo, todas las respuestas están correctas. Hemos superado el desafío. Usted contará con 3 intentos para superarlo. Muchos éxitos en esta nueva semana de la